Antes de iniciar, indicaciones de orden general. Primero vamos a poner lo que son nuestros celulares en modo de silencio. En caso de alguna emergencia, vamos a desalojar este recinto por la puerta que está ya cercana a la mesa de registro, la cual va a dar al área de parqueo. Ahí nos vamos a mantener hasta que se nos dé la orden de volver a ingresar al edificio. Al final de la charla, vamos a dejar un espacio para unas 5 preguntas. En esto les pido, por favor, 2 cositas. Uno, seamos muy concretos a la hora de hacer la pregunta. Y segundo, por favor, levantar la mano para que entonces la compañera se acerque con el micrófono donde usted y así pueda hacer la pregunta para que tanto los que estamos aquí como las personas que nos están siguiendo a través de internet puedan escuchar la pregunta. De nuevo, muy buenas tardes. La charla de hoy está a cargo de don John Fonseca. Él es viceministro de Comercio Exterior. Fue nombrado el 8 de mayo del 2014 y bajo ese cargo supervisa la política comercial y de atracción de inversión del país. El señor Fonseca tiene una amplia experiencia en este campo desde 4 enfoques diferentes. En primer lugar, desde el sector privado, como empresario y director general de la Global Network Investors. En segundo lugar, desde el punto de vista académico, como director del programa de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. En tercer lugar, desde el sector público, como jefe de aduanas para el desarrollo de un sistema informático aduanero. Y en cuarto lugar, como consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Mundial de las Aduanas, entre otros, en temas relacionados con el comercio. Además, posee una licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Administración de la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá, y otras certificaciones en Comercio Internacional de Forum for International Trade Training, Ottawa, Canadá, y una certificación de INCAE Business School en Pensamiento Estratégico, San José, Costa Rica. Sin mayor preámbulos, los dejo en compañía de don John. Tengan todos y todas muy buenas noches. Es un gusto poder acompañarlos acá nuevamente en esta que considero mi casa. La presentación de hoy es un tema que en lo personal como costarricense me tiene bastante motivado, me tiene optimista de que como país podemos aspirar a un futuro mejor y quería compartir con ustedes alguna información. Lo que estamos planteando como contenido de la misma son 3 ejes fundamentales. Uno es un poco qué es la OCDE, no sé si esto ya muchos de ustedes probablemente lo conozcan, pero de todas formas hacemos un repaso rápido sobre qué es la organización. Luego hablamos un poco del proceso de adhesión de Costa Rica, cuál es la dinámica, cómo funciona y qué significa esto para el país. Y posteriormente vamos a estar abordando el tema que creo que me imagino que es el que a ustedes más les puede interesar, que es uno de los reviews específicos, que es el de estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica el 2016. Esto es importante que tengamos presente que este estudio es el preliminar. Hay 2 estudios, hay uno preliminar base, a partir de eso se hace una serie de recomendaciones de mejora y se hace un segundo estudio que es el que ya aplicaría para efectos de adhesión. Pero eso lo vamos a ver un poco en la presentación. Trataré de hacer la presentación lo más rápido posible.
para tratar de dar espacio a las preguntas que donde al menos la experiencia me dice que podemos aclarar de mejor manera las dudas que puedan tener y tal vez profundizar un poco más en algunos de estos temas. Si están de acuerdo y si les parece que esta sea la presentación, procedo a continuar. Es importante que tengamos claro que la organización es, mucha gente lo denomina el Club de los Países Ricos. Como ven, todos los países que están ahí no necesariamente son ricos, que son países grandes, de ciertas dimensiones, tampoco es el caso, que son países desarrollados, no es el caso. Lo que sí es el caso es que son un grupo de países que tienen una ambición en común y son las mejores prácticas en política pública. Y no quiere decir que las ejecuten de la mejor forma, precisamente de eso se trata. Algunos las ejecutarán mejor, algunos pueden tener políticas en educación sumamente destacadas, como es el caso de Finlandia. Otros pueden tener políticas de banca muy sofisticadas, como es el caso del Reino Unido. Y se trata de eso, se trata de tratar de identificar cuál es la mejor alternativa, quién es el que lo está haciendo bien y ver de qué manera podemos aprovechar esa experiencia y ese know-how para las particularidades y en adaptación de la realidad de cada uno de los países. No hay fórmula clara, no hay fórmula única, no es el caso que funcionaba antes, donde venía un organismo internacional y nos decía, esta es la fórmula y si se sale de acá no le ayudo. No es el caso. El caso es identificar diferentes alternativas de buenas prácticas y a partir de eso valorar cuáles son las que podrían ser más convenientes para cada uno de los miembros. Al final de cuentas, cada uno de los países decide. Es una decisión país, no es una imposición. Y eso yo creo que es importante. Claramente, para efectos de adhesión, la organización se cuida de que efectivamente los países compartan principios y compartan valores. Y la parte fundamental es que los países quieran moverse a las mejores prácticas internacionales. Entonces, las fórmulas pueden ser diferentes, las rutas pueden ser diferentes, pero el fin es importante que sea el mismo y por eso algunas de las condiciones que se plantean para poder ser miembro de la organización implican unos estándares mínimos. Ahí ustedes pueden ver los países que son miembros y hay 4 que están en proceso de adhesión. Son 34 y hay 4 en proceso de adhesión, básicamente Colombia, Letonia, Costa Rica y Lituania. La información que hemos recibido de los otros procesos es que aun y cuando esos procesos iniciaron antes, pareciera que Costa Rica tiene buenas posibilidades. Al final de cuentas es muy interesante porque si ustedes se ponen a analizar quién es Costa Rica, mucho de lo que promueve la organización es compatible con nuestros principios y nuestros valores, que yo creo que eso es fundamental. Uno de los ejes transversales de la organización es el tema ambiental, por ejemplo. Otro eje transversal son los temas de derechos humanos, de garantías sociales, temas que pareciera no son tan sencillos para países como Colombia, por ejemplo, que son elementos de fondo que implican reformas significativas y no solo implica las reformas normativas, implica una transformación de la cultura del país. Entonces, estas son barreras que para Costa Rica no son el caso. En el caso de Costa Rica es diferente, curiosamente, es muy compatible con nuestra forma de ver las cosas y con el modelo de desarrollo que creo que como país hemos ido construyendo y que ambicionamos. Como todo, tenemos desafíos y tenemos cosas que claramente podemos hacer mejor y deberíamos estar haciendo mejor, y ese es precisamente el valor agregado de la organización. Nos comparte cuáles son las mejores prácticas internacionales, todo con modelos de medición y con modelos propositivos muy probados y que nos mejoran las posibilidades de éxito. Y al final de cuentas de eso se trata, cómo con nuestros limitados recursos podemos hacer más.
las consultorías que nosotros tendríamos que pagar o los estudios. Y hay otra cosa triste, que yo creo que como país espero que en nuestra evolución y conforme vayamos madurando como democracia podamos avanzar en ese tema, y es que curiosamente ninguna de las transformaciones importantes de Costa Rica se han hecho desde adentro. Si ustedes analizan la historia de Costa Rica, todas las transformaciones importantes del país lamentablemente han venido de afuera, que no está mal, eso es simplemente un hecho histórico. Pero si ustedes, ahora vamos a ver algunos datos que nos plantea la OCDE, son datos que no necesariamente nosotros no sabemos. Bueno, hay algunos muy interesantes. El 10-10-10 de OCDE fue uno que a mí me impresionó. Yo no sabía que estábamos en ese nivel, ahora lo vamos a ver, pero básicamente los países de OCDE tienen esa fórmula 10-10-10, que es que el 10% más rico de la población gana 10 veces más que el 10% más pobre. En Costa Rica es el 32%. O sea, el 10% más rico de la población gana 32 veces más que el 10% más pobre. Yo sabía que que no teníamos una buena ruta en ese tema, en el tema de equidad, pero no sabía que estábamos en esas dimensiones. Y de eso se trata. Se trata de vernos en el espejo claramente, de entender quién somos, dónde tenemos falencias, dónde tenemos áreas de mejora, tratar de hacer el análisis con los países que lo están haciendo bien, ver cómo lo están haciendo ellos, identificar qué es lo que estamos haciendo nosotros y ver de qué manera empezamos a movernos hacia las mejores prácticas internacionales. Acá es un poco qué es la organización. La organización básicamente lo que promueve es eso, mejores políticas para una vida mejor. El centro de todas las decisiones de la organización es el bienestar. ¿Cómo logramos promover bienestar en la población de los países miembros de la organización? Y no solo en los países miembros de la organización tiene ciertos estándares de adhesión, pero por ejemplo, visualiza en Costa Rica un instrumento para poder trasladar esas mejores prácticas a la región centroamericana, teniendo claridad de que muchos de los países de la región centroamericana no necesariamente, al menos no en este momento, tienen las condiciones que les podrían permitir ser parte de la organización. Lo cierto es que sí pueden usar a Costa Rica como un instrumento para ejemplificar los buenos resultados que generan esas prácticas, porque ese es otro valor importantísimo de la organización. Todo es medible. Son estadísticas, instrumentos de medición, los instrumentos de medición más sofisticados que hay a nivel mundial, y por ende no se enfoca en percepciones, se enfoca en datos. Es lo que yo al menos he trasladado y he conversado en muchos otros foros, el tema de gestión por datos, la necesidad de que en Costa Rica nos movamos a un modelo de gestión por datos, que desde mi perspectiva es la única herramienta que nos puede permitir salir de esa trampa tan compleja que tenemos de la diversidad, que en algunos casos es muy sana de pensamiento, pero que en el caso en donde tenemos una estructura de toma de decisiones tan entrabada como la que tenemos en Costa Rica, se puede volver en nuestra propia contra. Entonces, cuando tratamos de enfocar las decisiones en datos, nos apartamos, y nosotros, a mí me gusta decirlo así, es apartarnos de lo pasional para movernos a lo racional. No se trata de que usted me cae bien o que me cae mal, no se trata de que yo no comparto su ideología, se trata de que con números y con datos podemos identificar qué es lo que es más conveniente para la mayoría de la población, para mejorar el bienestar de nuestra población. Y eso es precisamente lo que hace la organización. En la misión es promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social. Tiene un enfoque muy interesante que es precisamente muy compatible con lo que hemos estado tratando de promover, y es el tema de que ellos han caído en la, pareciera muy lógica conclusión, pero que en realidad nos ha costado mucho comprenderlo, de que lo social no se puede apartar de lo económico ni de lo ambiental. Dichosamente yo creo que Costa Rica, aún sin saberlo, no nos hemos separado tanto, esas vertientes no se han separado tanto, pero en muchos países son mundos completamente aparte, y la organización promueve eso, promueve. Nosotros en el ministerio le llamamos ecosistemas productivos, que es básicamente entender que las variables sociales, las variables económicas y las variables ambientales son parte de un único ecosistema, y que entre todas ellas existen interrelaciones y entre todas ellas se afectan.
Hay instrumentos de medición ya para esto, por ejemplo, el modelo de redes neuronales nos permite identificar cómo una variable ambiental afecta a las económicas y las sociales, o cómo una variable económica afecta a las ambientales y las sociales. Y entre ellas podemos medir incluso cuál sería el impacto entre cada una de las variables. Y es un poco lo que visualiza la organización, entender que no son independientes, que hay correlación entre todas ellas. Y ya existe tecnología que nos permite medir impactos y que nos permite hacer proyecciones. Con los algoritmos de proyección evolutiva podemos tener claridad de cuál ha sido el comportamiento de esa variable en el tiempo y sacar las correlaciones que tiene con las otras variables y medir cómo una política pública que varíe o que modifique una de esas variables tendría impacto en todas las demás. Esto al final de cuentas se traduce en identificar cuál es la política pública que va a tener mayor impacto en la población y por ende en el bienestar. Y ya esto se puede hacer. Es un nuevo mundo, ya existen las formas, hay nueva tecnología y la forma de hacer política y de hacer gestión pública tiene que moverse de la mano con la tecnología. La OCDE es la herramienta que nos permite movernos en esa dirección, usar las mejores herramientas y los mejores instrumentos de medición de impacto, de política pública y de orientación de política pública para optimizar los recursos limitados que de todas formas tenemos en el país. Ahí, como yo les decía, es un tema de intercambio de experiencias, no hay imposiciones, hay estándares mínimos. Si yo soy una institución que promuevo la seguridad y que promuevo la transparencia y la anticorrupción, pues muy probablemente a mí me interese que el país que sea parte de mi organización tenga estándares mínimos en ese criterio. Y es simplemente una forma de garantizar que es un país que comparte nuestra visión y que comparte nuestros valores y nuestros principios nuevamente. Entonces lo que se hace hay medición ya de todas las prácticas, cuáles han generado los mejores resultados, se comparan y se trata de establecer estándares que puedan ser de utilidad para todos los miembros. Y las estadísticas e indicadores, como yo les decía, probablemente sea la entidad a nivel mundial que tenga la mejor reputación en la generación de datos y de estadísticas. No producen estadísticas solo para ellos, producen estadísticas, por ejemplo, para toda Latinoamérica. Ahora hay un programa que están lanzando para Latinoamérica, aunque de Latinoamérica solo sean miembros México y Chile. Bueno, ahora como ustedes vieron, está en el proceso de adhesión Colombia y Costa Rica, pero por el momento solo tienen 2 países, pero su orientación y su interés no es únicamente generar el desarrollo entre ellos. Como les digo, han entendido que todo está interconectado y que ellos necesitan mejorar las condiciones de las otras regiones del mundo para poder tener mejores condiciones ellos mismos. Aquí es un poco las áreas de trabajo de la OCDE. Hoy nos vamos a enfocar en uno de los 22 estudios que hace la organización, pero como ustedes ven, nuevamente, es el modelo del ecosistema completo. Son las neuronas que forman parte de esa red que al final de cuentas se interrelacionan entre todas y que en conjunto se traduce en un desarrollo más inclusivo y más equitativo para la población. Ahí hay temas de asuntos sociales, de salud, de empleo, ciencia y tecnología, estadísticas, agricultura, temas fiscales, mercados financieros, comercio e inversión, gobernanza pública, ambiente. En realidad es algo sumamente amplio. La OCDE tiene alrededor de 300 comités de trabajo en donde se ven temas muy específicos. Ellos se conforman en grupos, digamos, en sectores, pero al final de cuentas es muy diverso. Incluso los países muchas veces escogen en cuáles pueden y tienen interés de participar, donde visualizan que son las áreas de mayor interés, porque para países como Costa Rica no necesariamente es viable participar de todos. Pues probablemente para Estados Unidos sea muy sencillo, para Francia sea muy sencillo. Para un país como el nuestro tenemos que estratégicamente identificar cuáles son las áreas donde podemos obtener mayor valor agregado. Aquí está un poco el funcionamiento. Busca soluciones a retos comunes. Pasa por para ver si aquí tengo marcador. Sí, pasa por una recopilación de datos y análisis. Entonces,
primero, y ahorita vamos a ver el proceso ya propiamente de Costa Rica, primero es datos. Hay países en donde no se puede pensar en un proceso de adhesión si no están en la capacidad de generar los datos que se requieren. Costa Rica es muy interesante porque a pesar de que nuestros datos están sumamente dispersos, que es uno de los problemas que tenemos como país y que precisamente lo advierte la organización, esa cultura de silos que tiene Costa Rica, de que cada quien funciona por su parte y todos estamos separados, curiosamente tenemos producción de muchísimos datos. El tema es cómo logramos articular esos datos de manera que se transformen en información oportuna y pertinente para la toma de decisiones. Perdón. Se hace la recopilación de datos y el análisis, posteriormente se da la discusión en los comités específicos de cada uno de los temas, se da la toma de decisiones a partir de información, implementación de políticas, se hace una serie de recomendaciones a los países para mejorar sus políticas y posteriormente se da la revisión de los pares que vienen ya al país, a nuestro país, a corroborar cuál ha sido el avance y cuál es el estado de situación de las diferentes recomendaciones que le han hecho a Costa Rica. Yo, en esta semana, me imagino que ustedes lo vieron en noticias, estuvo acá el señor Ángel Gurría. Me pareció una visita sumamente oportuna, muy interesante. En algunos escenarios yo estaba un poco asustado porque yo decía, van a caer a palos aquí. Pero yo tengo que decir que vino y le dijo las verdades en la cara a todo el mundo. Fue a la Asamblea Legislativa y les dijo, miren, la cosa es así, si ustedes no se ponen de acuerdo, el que va a pagar los platos rotos es el país. Se van a quedar atrás. El mundo se está moviendo a velocidades impensables. Y si no se ponen de acuerdo, si siguen en que es que si no sale esto, es que si no sale aquello, bueno, hay un problema ahí grave que tienen que resolver. Con los empresarios, llegó y les dijo, bueno, es que pareciera que aquí hay otros intereses que no son solo los de las preocupaciones de la confidencialidad de la información. Cualquier democracia que se respete medianamente, el gobierno tiene acceso a quiénes son los dueños de las empresas. Sería complejo pensar que eso no sea así en un país democrático. Al gobierno también les advirtió de la comunicación no es la más adecuada, están teniendo muchos problemas para comunicarse con los interlocutores, tienen que analizar si los interlocutores son los correctos y si la estrategia de comunicación es la correcta, entre muchas otras cosas. Lo cierto es que fue a los diferentes foros, le dijo las verdades a todos, le jaló las orejas a todos, y mi sorpresa, mi grata sorpresa fue que en todos los sectores dijo cosas que le encantaron al sector, en la Asamblea dijo cosas que le encantó a la Asamblea. Bueno, al menos a algunos diputados les gustaba una parte, otra parte les gustaba a otros. Lo mismo pasó con el sector privado. En unas partes yo decía le van a aplaudir y en otras yo digo le van a tirar algo. Con gobierno también. Y refleja un poco nuestra realidad, refleja un poco que como país en este momento tenemos un problema de silos. Aquí todos somos reyes y reinas. Aquí cada quien hace lo que le parece, cada institución hace lo que le parece y no hay una articulación correcta entre toda la institucionalidad del aparato estatal costarricense. Y es algo que claramente se tiene que corregir. Y me parece, ayer lo conversaba con el señor ministro, le decía, esta es la llave. Esta es la llave para ese candado que tenemos como país, va a abrir los espacios para conversar. Puso los dedos en la llaga y desde afuera tuvieron que venir a decirnos, miren, usted tiene este problema y este problema, y si no lo solucionan, el camino o el futuro no es muy promisorio. Si lo solucionan, el futuro es muy promisorio. Y yo creo que esto va a ser un instrumento que permita que los diferentes actores de nuestro país se sienten en la mesa a dialogar y empecemos a ponernos de acuerdo y a tomar decisiones en beneficio de las mayorías. Y sobre todo fundamentado en datos, apartando lo ideológico, apartando los partidos políticos, aquí están los datos, enfoquémonos en lo racional y no en lo pasional. En la asamblea, de hecho, le decían a don Ángel, bueno, pero es que usted está diciendo que eso... No, yo no estoy diciendo que eso es así. Los datos dicen que eso es así. Yo le estoy diciendo que los datos dicen que usted tiene un problema en esta área.
Y le voy a decir cuáles son las mejores prácticas internacionales. Usted como país tiene que tomar la decisión de si quiere mejorar o no. Y es una decisión país. El punto es generar esos espacios en donde podamos conversar y tomar decisiones. Aquí está un poco las áreas más importantes de OCDE, digamos, en donde como país hemos embarcado más a profundidad. Crecimiento sostenible y equilibrado e inclusivo, elevar la productividad y reducir la desigualdad, fomentar el crecimiento verde, promover el desarrollo regional y ciudades sostenibles, aumentar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Y si ustedes analizan ahí van a ver temas que son de interés de algunas instituciones y tal vez no tanto de otras y viceversa. Se trata de eso. Se trata de cuál es ese modelo de canje en donde podemos ponernos de acuerdo y decir, bueno, a ustedes esto les interesa, a nosotros nos interesa esto, avancemos. En el tema de funcionamiento eficaz de los mercados, mejorar el entorno de inversión y promover el comercio y la integración de las cadenas globales de valor, promover una sana competencia, fortalecer la protección del consumidor y el sistema financiero. Ahora lo vamos a ver, pero datos sólidos, donde por ejemplo el sistema bancario nacional es el que tiene las tasas de rendimiento o el margen de intermediación más alto de toda Latinoamérica. Y al que nos sigue le llevamos como 4 puntos porcentuales. Y es un tema de competencia. Es un tema de que tenemos muy pocos bancos y donde hay muy poca competencia, los modelos oligopólicos generan muchísimas limitaciones, independientemente de si son estatales o no. Y resulta que otro dato interesante, a pesar de ese modelo, los bancos estatales, la operación de los bancos estatales es por mucho mayor que los costos de operación de los bancos privados. ¿Por qué? No tiene razón de ser. Y nuevamente, los dedos en las llagas. Es decir, las cosas como son. Y él no vino aquí a decir es que me parece. No, aquí están los números. Este es el dato. Al final de cuentas, si ustedes se ponen a analizar todo eso que significa pérdida de competitividad para los sectores productivos nacionales. Y con eso pérdida de empleo, con la pérdida de empleo, reducción del poder adquisitivo nacional, familias en pobreza, delincuencia, todo está interconectado. Y son soluciones que hay que buscar. En el tema de buen gobierno y gobierno corporativo, bueno, mejorar la transparencia, la reducción tributaria, la gestión fiscal, fortalecer la presupuestación y la contratación pública, mejorar la integridad y la transparencia del sector público, muy enfocado en el tema de gestión, de cómo se implementan en el aparato estatal modelos de gestión más transparentes, más eficientes. Ya existen las herramientas. Hay muchas instituciones en donde el cambio va a ser fuerte, en donde se tiene que pensar en un programa progresivo y paulatino, porque no podemos pretender que vamos a cambiar el mundo en un día, pero el punto es movernos en la dirección adecuada. Cómo vamos moviendo a las diferentes instituciones del Estado a que hagan gestión por procesos, a que hagan gestión de proyectos, a que hagan gestión por resultados, cómo podemos irnos moviendo en esa dirección. Industria e innovación, construir una economía basada en el conocimiento, que curiosamente, y nuevamente, son temas que en otro momento tal vez se podrán conversar con más profundidad, pero si ustedes analizan las proyecciones de empleo para Costa Rica, se estima una reducción del empleo agrícola de 40,000 funcionarios en los próximos 5 años. Las proyecciones de los sectores productivos industriales nos dan proyecciones de automatización de hasta un 90% de la actividad. Yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver operando las impresoras 3D. Bueno, las impresoras 3D ya hace 6 meses más o menos hizo el primer desfile de modas en París, de ropa, zapatos, bolsos, todo producido con impresoras 3D. Ya hacen vehículos con impresoras 3D, ya hacen puentes, hacen edificios. El mundo va a cambiar, eso va a revolucionar el mundo. Y si como país no entendemos que hay sectores donde va a haber una reducción de empleo importante y que tenemos que identificar qué es lo que vamos a hacer con esa gente y cómo hacemos las transformaciones oportunas, que no sean reactivas, que sean propositivas, nos vamos a meter en un problema. Y eso hay que pensarlo y hay que analizarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el basar nuestra economía
en conocimiento es una salida muy interesante y muy válida para un país como Costa Rica, que ha invertido tanto en educación. En educación también nos dieron durísimo. Somos uno de los países que más invierte en educación, pero somos uno de los países que tiene los peores resultados en calidad de educación. Entonces, es como les digo, es la red neuronal, es cómo todas las variables impactan a todas las demás. Medio ambiente y energía, procurar un medio ambiente más limpio y saludable, fomentar la cooperación eficaz para el desarrollo medio ambiente, reforzar la seguridad química y biológica. Nuevamente, es una serie de variables que al final de cuentas se traducen en mejores condiciones de vida y bienestar para la población. El proceso, acá tal vez voy a tratar de pasarlo muy rápido. Básicamente esto inició en el 2010, donde se da el inicio del trabajo articulado para ser parte de la organización. Esto es más o menos como la entrevista de trabajo. Es como decirle, venga, quiero conocerlo, déjeme ver quién es usted, y dependiendo de, entonces podemos seguir conversando. Ese es el periodo de 2010 al 2012. 2012 a 2013, Costa Rica manifiesta interés formal de adhesión, se intensifica trabajo y participación, entonces ya Costa Rica manifiesta el interés de ser invitado. En mayo de 2013 al 2015 se da la decisión ministerial de trabajar estrechamente con Costa Rica y plan de acción. Ahí básicamente donde nos dicen, sí, me gusta, me cae bien, vamos a trabajar para ver si podemos incorporarlo a la empresa. Y el 9 de abril de 2015 recibimos la invitación de la OCDE para que Costa Rica pueda iniciar el proceso de adhesión. Como ustedes ven, de abril a julio, básicamente es un periodo corto en donde ya la organización nos dice, este es su programa de adhesión a la OCDE. Y es básicamente todos los reviews que tenemos que hacer y todo el trabajo que tenemos que hacer para lograr la adhesión. Ahí el programa de adhesión básicamente son evaluaciones de adhesión por 22 comités técnicos de la organización. La aceptación se da hasta que los 22 comités hayan emitido su criterio, no antes, entonces necesitamos tener el OK de los 22 comités y en ese momento es que se habilita la adhesión. Cada comité analizará la capacidad del país de implementar los instrumentos legales, son en diferentes temas, como vimos ahora, y lo que se hace es análisis de ver si el país tiene las condiciones para implementar la normativa que se requiere y para ejecutar esa normativa de manera adecuada. Aquí está un poco, el Consejo emite el programa de adhesión. En enero de 2016 Costa Rica emite o envía el memorando inicial, que es básicamente, cuando les hablé de los 300 comités aproximadamente, Costa Rica emite su posición en cada uno de esos temas y se hacen las evaluaciones de los comités, ahora siguen las evaluaciones de los comités y OCDE y Costa Rica acuerdan el protocolo de adhesión en donde viene una especie de cronograma en donde se establece cuáles van a ser los tiempos. Claramente esto tiene que ser enviado a la Asamblea Legislativa y eventualmente la Asamblea ratifica el protocolo de adhesión, que ahí no nos atrevimos a poner fecha ni proyecciones, ¿verdad? Nuevamente, la sensación que a mí me dio de la visita anterior es que en los diferentes grupos quedó muy claro que las razones para estar en contra de algo como esto serían muy irracionales, sería poco comprensible, o ya que sean intereses de otro tipo. Entonces, si alguien no quiere que Costa Rica sea más transparente, si alguien no quiere que Costa Rica sea más segura, que tenga mejores condiciones para combatir el narcotráfico, para combatir el lavado de dinero, sería extraño que alguien pueda tener esos intereses, que yo creo que ese tema al menos en este momento está bien posicionado. Cada quien tiene que ceder un poco de sus reinados, ¿verdad? Pero me parece que el fin lo justifica. Aquí está un poco el procedimiento de las evaluaciones de adhesión. Se envía un cuestionario y hay un equipo nacional que proporciona la información. Entonces ellos envían como un cuestionario y llénenme todas estas preguntas en cada uno de los comités. La Secretaría realiza misiones de investigación y examina la legislación
y su respectiva implementación y aplicación. Entonces se reciben visitas de la Secretaría de la organización, que creo que no presenté la estructura, pero bueno. Básicamente está el ente político, donde son los 34 países. Hay un ente técnico, que es la Secretaría, y está el ente ejecutivo, que ya son los técnicos específicos de los diferentes sectores, que son los que se encargan ya de la parte de producir. Ahí esa es la visita de la Secretaría, que se hacen las misiones para encontrarse con los equipos técnicos de los países y avanzar un poco en los requerimientos o en los cuestionamientos que estaban en el documento de consulta inicial. El secretario presenta informe al comité para discusión y consultas de los países miembros. Entonces se le manda el informe de los resultados a los diferentes países. Por ejemplo, el del memorándum, el de económico. Hace 2 meses más o menos estuvimos en París presentándolo ante los 34 países, o más bien contestándole a los 34 países sus preocupaciones, sus recomendaciones, cómo lo estábamos haciendo, si tenían dudas sobre lo que contestamos, y es un poco esa evaluación que hacen los diferentes miembros, que lo hacen con la mayor seriedad del mundo. Yo honestamente quedé impresionado porque las preguntas eran de todos los miembros, los 34 miembros hicieron consultas y era página 15, párrafo 3, tal cosa, puede ampliar sobre eso, cómo lo van a solucionar, a ese nivel los 34 países, con una seriedad impresionante. El comité puede formular recomendaciones, es lo que les decía. Entonces se hacen las recomendaciones para cambios en la legislación, políticas y prácticas con el fin de avanzar hacia los estándares y las mejores prácticas. Las principales recomendaciones del comité se consideran como una prioridad para la adhesión. Entonces, nuevamente, no quiere decir que ellos le digan, usted tiene que hacer esto, pero el comité tiene que aceptarlo. Y si no se visualiza una voluntad de moverse en la dirección adecuada, y probablemente vayamos a tener un problema. Les pongo el caso del tema de competencia en Costa Rica, un tema súper sensible. La Coprocom en este momento es una dependencia del MEIC que no tiene presupuesto, que es el ministro el que define quiénes son sus miembros, y vean qué situación más complicada de juez y parte. El Ministerio de Industria y Economía, de Economía, Industria y Comercio, en principio es la representación de un sector productivo nacional que tiene grupos de poder. Y el ministro es quien escoge la comisión que está a cargo de procurar que esos grupos de poder tengan una competencia sana. Es un modelo que no funciona. Y para nadie es un secreto que Costa Rica es uno de los países donde hay más concentraciones de mercado. Hay sectores sumamente oligopolizados, para no decir monopolizados, porque al final de cuentas esos oligopolios son familiares, entonces muy complicado, y eso se traduce en una situación de precios que no es de gratis que Costa Rica sea uno de los países más caros de Latinoamérica. Y tenemos una comisión de competencia que está en una situación muy complicada. Entonces OCDE básicamente lo que nos dice es, yo no lo obligo a usted a definir un modelo, que lo tiene que hacer así. Yo lo que le digo es que la Comisión de Competencia de Costa Rica, de cualquier país democrático y que promueva un mercado sano, tiene que ser independiente, no puede ser nombrada por el ministro. Tiene que tener autonomía presupuestaria, porque si no tiene suficiente dinero, ¿de cómo va a funcionar? Tiene que tener gente capacitada, del más alto perfil. Y si usted no tiene dinero para pagarles bien, ¿de cómo va a contratar gente buena para que promueva la competencia? Y tiene que estar blindada políticamente. No puede depender de un ministerio y no puede depender de... Hay que protegerlos para que puedan tomar decisiones en beneficio de las mayorías y que no tengan temor de represalias por parte de los grupos de poder del país. Y ellos dicen, ustedes verán cómo lo hacen, pero esos son requerimientos. Y de eso se trata. Se trata de, nuevamente, que nos digan por dónde va el asunto o cuál es la mejor práctica, y como país nosotros decidiremos si queremos movernos a la mejor práctica o no. Me parecería muy raro a mí que no queramos movernos. Acá están los comités que realizarán evaluaciones, que están los 22 tal vez, y como ustedes ven, todos dependen de instituciones diferentes. En realidad es un grupo de trabajo muy amplio. No quisiera
enfocarme en todos, son muchos. De todas formas, ahora ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio o a la página de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y ahí pueden ver toda la información correspondiente. El memorándum inicial, tal vez un poco los pasos, se requiere que el país presente su posición sobre instrumentos de la OCDE, en este caso son aproximadamente 270 los que estamos visualizando como Costa Rica. Hay dos alternativas, está el memorándum inicial y está la declaración final, en donde se da la posición del país, del estado de situación original y del estado de situación a partir del proceso de adhesión. Los tipos de instrumentos legales pueden ser decisiones, recomendaciones, declaraciones y acuerdos. Las decisiones son vinculantes, las recomendaciones no son vinculantes, pero son altamente aconsejables, llamémoslo así. Las declaraciones son vinculantes y los acuerdos y los tratados son vinculantes. Por ejemplo, acá el de Convención de la Anticorrupción, nuevamente, el organismo dice, pues no es una obligación, pero difícilmente la Comisión contra la Corrupción va a darles un voto favorable si Costa Rica no es parte del convenio de anticorrupción. Que sería muy raro que un país no quiera ser parte de un convenio anticorrupción. Ahí las posibles posiciones sobre cada instrumento no quiere decir que a todo tenemos que decir sí, puede ser que digamos sí, acepto, puede ser que aceptemos con un tiempo para implementación, decir sí, pero yo necesito tanto tiempo para moverme en esa dirección, pero manifiesto que me quiero mover en esa dirección. La aceptación sujeta a reservas, sí, pero este y este tema no los comparto, tiene que estar muy justificado. Y el rechazo de decir, no estoy de acuerdo, en cuyo caso una de las posibilidades es que nos digan, bueno, si usted no está de acuerdo con eso, lo respetamos, pero no puede ser miembro de la organización. Ahí otro tema interesante es que es eso, la organización se convierte como en un branding país. Los países que son miembros de la organización tienen las mejores prácticas en gestión de finanzas públicas y eso mejora la percepción del país ante los organismos internacionales, ante las calificadoras de riesgo. O sea, tienes una serie, es como decir yo soy alguien que juega con las reglas, soy un país confiable, usted puede venir a invertir a Costa Rica, nosotros hacemos las cosas bien. Y se convierte en esa certificación de decir, si usted quiere tener una certificación o no es decisión suya, pero al final de cuentas genera un valor agregado a la hora de vender el país en el extranjero o a la hora de ser evaluados por parte de los diferentes organismos internacionales. Si el país desea aceptar el instrumento con periodo de implementación, se deben explicar lo que les acabo de comentar. Aquí está un poco el equipo institucional que forma parte de la implementación de este proceso. Como lo ven, es amplísimo, es una tarea titánica, que de hecho por acá está doña Marian Bennett, que es nuestro ángel guardián en ese tema, ella la que le toca lidiar con todas las instituciones y la que le toca liderar ese proceso, coordinar con todos, corroborar que vayamos avanzando en los 22 procesos. Y acá nos vamos a enfocar un poco ya en el tema del estudio económico sobre Costa Rica. Ahí se me traslapó esta, van a disculpar. Estos son los próximos pasos. Básicamente ahorita estamos en proceso de evaluación de agricultura, estadística, comercio, inversión, anticohecho, competencia, gobierno corporativo, educación, mercados financieros, seguros y pensiones, salud, gobernanza pública y en el 2016 vamos a iniciar asuntos sociales, empleo y trabajo, ciencia y tecnología, políticas del consumidor y políticas de economía digital. Entonces, como les digo, es un proceso y vamos por etapas, pero esto es lo que ahorita en este momento está en el tapete, que venimos trabajando ya y lo que vamos a iniciar este año. Para más información, bueno, acá está el tema, creo que faltan unas diapositivas. Ok, ya las vamos a incorporar, creo que esta no es la última presentación. Y ya nos queda poco tiempo, pero bueno, voy a enfocarme tal vez en los temas más relevantes.
aquí están tal vez algunos de los temas que se presentaron en el estudio económico. Acá el elemento importante acá es que si nosotros no lo estuviéramos haciendo medianamente bien, no seríamos una opción. O sea, no es que las cosas están terribles en Costa Rica. Hay cosas que hemos hecho bien. Si lo hiciéramos todo mal, no seríamos candidato. O sea, no podríamos. Esa cita de conozcámonos, no hubiéramos pasado de ahí. Y acá es un poco la evaluación que hacen ellos del PIB per cápita de Costa Rica relativo a la mitad superior de la OCDE en términos reales. Y los niveles de vida han aumentado significativamente en las últimas décadas. Entonces, no estamos mal, podemos estar mejor. Aquí, bueno, el tema de bienestar, que lo miden en diferentes variables, en vivienda, equilibrio, trabajo, vida, seguridad, como ustedes ven es lo que yo les decía, es un esquema sistémico en donde se validan o se toman en consideración diferentes variables para medir el bienestar del país y se identifica como un bienestar alto. Nuevamente, si no fuéramos un país bonito, digamos, que sea presentable, no seríamos opción. El tema es, podemos estar mejor. La esperanza de vida, que son datos que tal vez ustedes ya conozcan. Un destino atractivo para la inversión, son los datos básicamente que en inversión hemos crecido significativamente. La estabilidad macroeconómica es crucial para el crecimiento. En el caso de Costa Rica, los índices de inflación y expectativas de inflación, entonces en realidad somos estables. La gestión de los recursos naturales es algo que nos reconocen como uno de los temas en los que podemos aportar incluso, porque la organización nuevamente en esa cita no es solo si yo le puedo dar a usted, si usted me puede dar a mí también. Es una relación ganar-ganar. Entonces, si usted es miembro de la organización es porque la organización cree que usted tiene las condiciones para mejorar y que ellos pueden apoyarlo en eso, pero también identifican áreas en donde usted le puede aportar a la organización. Y plantean 3 retos fundamentales. Un reto es restaurar la sostenibilidad fiscal, que yo creo que esto no es algo que no entendamos nosotros. Y aquí básicamente hacen una proyección con reforma y sin reforma. La proyección es que con reforma podemos modificar en 3 puntos el déficit fiscal, 2 puntos por reforma, digamos, por la reforma fiscal, y 1 punto por recorte del gobierno, que nos estaría llevando nuevamente a números aceptables. En este momento estamos en 5.9, cerramos el año pasado, que es muy próximo a una situación de riesgo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Al final de cuentas, y tal vez mucha gente no lo entiende, mucha gente, y yo creo que como costarricenses es importante que tratemos de comunicar eso, independientemente de quién fue el responsable, porque no se trata de eso, no se trata de encontrar culpables, se trata de encontrar soluciones. Lo cierto es que ahorita estamos con un déficit que está creciendo aproximadamente 1 punto por año. Y en esa dinámica, en 2 años vamos a estar con un déficit más o menos de un 8%. Y si llegamos a un déficit de 8%, quiere decir que muy probablemente las calificaciones de nuestro país vayan a reducirse, vayan a empeorar. Eso lo que quiere decir es que el costo del dinero en Costa Rica va a incrementar, entonces va a ser más caro el dinero en Costa Rica. Eso lo que quiere decir es que nuestros productores van a tener que pagar más por el dinero que solicitan para trabajar y nuestro gobierno va a tener que pagar más por el dinero que solicita para operar, y se traduce en una reducción de la competencia para el sector productivo, y en el caso del gobierno, en la situación que estamos, se traduce en que tenemos que pedir más dinero prestado y vamos a estar pagando intereses con deuda. Una pésima combinación. Ahorita en los datos de OCDE, Costa Rica, el 40%, o sea, nosotros tenemos 40% del PIB, es el equivalente a nuestra deuda. Hay países OCDE que tienen mucho más, por ejemplo Brasil tiene un 80% más o menos, y con las implicaciones que eso tiene. Por ejemplo, en el caso de Brasil, Brasil está pagando un 15% de tasa, Costa Rica está pagando un 7 más o menos, un 7, un 6, por ahí andamos,
Lo que quiere decir efectivamente que si nosotros logramos mejorar esa condición de esos 3 puntos, si ustedes sacan 3 por 7, 21, es más o menos el esquema que nos permite volver a equilibrio. En el caso de Brasil está en una situación muy complicada porque si ustedes sacan esa ecuación son 15 puntos del PIB, a nosotros nos da 3, más o menos. A Brasil le da 15 puntos que están pagando de intereses, o sea, 15 puntos del PIB de Brasil es para pagar intereses. Claramente es una ecuación muy complicada. Nosotros lo que queremos o lo que necesitamos hacer como país es evitar llegar ahí. Independientemente de cuáles hayan sido los responsables, hay que buscarle una solución inmediata. Y no quiere decir que todas las partes no tengan que poner una porción, todos tienen que poner una porción. Pero si todos estamos enfrascados en cuando usted ponga, yo pongo, al final de cuentas no va a pasar nada y entonces cuando tengamos que poner ya no vamos a tener que poner, que es lo que tenemos que analizar. Aquí está el ajuste fiscal del 3% que les comentaba, básicamente con reforma y con recortes, que es lo que nos podría llevar a niveles de endeudamiento sensatamente. Si ustedes ven, sin reforma estaríamos llegando en el 2029 más o menos, en unos 10 años, estaríamos llegando ya a niveles del 70% de nuestro PIB en deuda, sin reforma. Con reforma esto se estabiliza e incluso podríamos ir reduciendo ese 40%. El gasto público aumenta debido al creciente gasto salarial. Nuevamente, aquí tal vez no es encontrar culpables. Las decisiones se tomaron en su momento y vivimos en un país de derecho en donde echar eso para atrás no es sencillo, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Ahora, no es que OCDE lo obvia, o sea, si ustedes ven, lo está evidenciando y tiene que buscarse una solución para este tema. O sea, hay que buscar una solución, cuál es la ruta para esa solución. Pero en este momento esa es la situación y necesitamos soluciones a corto plazo. Los ingresos fiscales son bajos, esto es en comparación con los países OCDE, rondando el 34%, en el caso de Costa Rica es un 24%, con otra serie de agravantes. Por ejemplo, los países OCDE, los ingresos fiscales aproximadamente un 55% viene de personas físicas. En el caso de Costa Rica no llegamos al 10%. O sea, en Costa Rica anda como por un 8% los impuestos o los ingresos tributarios que vienen de personas físicas. Hay una tarea grande como país que hacer, nuevamente. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Si queremos un país equitativo, necesitamos pagar todos. No puede ser que paguen unos y que otros no. Aquí está un poco una de las observaciones que hacen ellos, y es que el gobierno tiene una limitación importante que tiene que buscar una solución. 69% del presupuesto nacional está establecido por mandatos legales, o sea, no hay margen de modificación. Entonces el gobierno, ni aunque quiera, puede modificar eso está por ley. El servicio de la deuda, un 14%, entonces los intereses que pagamos es un 14%, y no hay margen, o sea, no es una decisión. Y el gasto no asignado es solo un 17%, entonces con ese 17% es que tenemos que hacer todo lo sustantivo. Y con la limitante de que hay gente que dice, sí, pero recorte lo sustantivo. Bueno, entonces tenés ese 69% haciendo nada. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la ecuación adecuada? No es sencilla. Entonces, yo creo que como país es parte de lo que tenemos que entender y nuevamente, barbas en remojo y que cada quien haga su parte. Entonces, ahí estábamos con el primer reto, el tema fiscal, que básicamente lo enfocan en esa línea. Lograr que el crecimiento sea más inclusivo. Aquí hay unos datos muy interesantes también, lo que les decía del 10%. Y a mí, con todo respeto, y a mí me dio vergüenza cuando yo vi esto, es completamente inaceptable. Nuevamente, les repito, en el caso de Costa Rica, el 10% más rico de la población gana 32 veces lo que gana el 10% más pobre. Países OCDE que me parece que son países nórdicos a los que nosotros creo que deberíamos aspirar, son los modelos que deberíamos aspirar de desarrollo humano, andan incluso por debajo de eso, pero el promedio OCDE con países no tan desarrollados como los nórdicos es 10-10, o sea, el 10% más rico gana 10 veces más que el 10% más pobre, y ellos se escandalizan con eso. Y con nosotros es 32. Claramente tenemos que empezar a analizar de qué manera
se buscan soluciones para esto. Ahí se han planteado algunos elementos asociados a salarios mínimos, que a mucha gente le da mucho temor porque eso implica elementos en competitividad país. Bueno, hay otra gente, otros de los argumentos estaban enfocados, y el estudio incluso lo dice, que los salarios del sector público, esa brecha que existe entre el salario del sector público y el salario del sector privado, genera inequidad en el país. El tema es que cada quien lo agarropa como le conviene. Entonces unos dijeron lo que hay que hacer es subir el salario mínimo del sector privado. Y los del sector privado entonces dicen, no, lo que hay que hacer es bajar el salario del sector público. Yo no sé cuál es la solución, pero claramente es un tema que hay que conversar, porque no puede ser que tengamos niveles de inequidad a esas dimensiones como país. Claro, aquí, y lo interesante del esquema de redes neuronales, en la medida en que nos movamos a una economía más enfocada al conocimiento, el incremento de esos salarios base no va a ser tan complicado, es mucho más sencillo. Pero tenemos que movernos a actividades productivas que generen mayor valor agregado. Nosotros como país no vamos a modificar los temas ambientales, nosotros como país no vamos a modificar el esquema de garantías sociales. Bueno, eso es caro. Entonces necesitamos movernos a actividades productivas que impliquen mayor valor agregado y que por ende permitan una mejor remuneración de nuestra población económicamente activa. Aquí está el sistema de impuestos y transferencias que reduce muy poco la desigualdad. Aquí es un poco el Gini, pero medido porque en algunos países, como ustedes ven, los países nórdicos sobre todo, está el modelo de distribución y una vez que pagaron impuestos, eso cambia. Una vez que se pagaron los impuestos, ustedes vean el caso de Irlanda, por ejemplo. Este es el Gini sin impuestos y este es con impuestos. Entonces ya los que más ganaron pagaron impuestos y se distribuyó y entonces mejoró la equidad. El caso de Costa Rica no cambia. En Costa Rica aquí pagamos impuestos y quedamos igual. Entonces claramente el sistema impositivo tiene un problema que hay que buscarle solución. No puede ser que con esas dimensiones de inequidad, después de que los que más tienen en principio pagan, y resulta que la cosa quedó igual, la ecuación quedó igual. Entonces no hay distribución, el sistema no está distribuyendo. La participación de la mujer en el mercado laboral es baja. Si ustedes ven, en los países OCDE anda por arriba del 60%, en Costa Rica anda en el 55% más o menos. La ausencia de servicios de cuidado infantil, esto lo identifican como uno de los temas que limitan la participación de la mujer en la población económicamente activa y que limitan en otras áreas. Digamos, las redes de cuidado públicas se plantean como una necesidad importante para el país, que permita que las mujeres puedan dejar a sus niños, que los atiendan bien, que los cuiden bien y que ellas puedan ir a trabajar y que puedan ir a estudiar incluso para que puedan incorporarse de forma adecuada. Es uno de los temas a los que ellos les dan mucha importancia. De hecho, y es interesante porque si nosotros analizamos la composición de la población económicamente activa, en el caso de los hombres estamos casi que a pleno empleo. El desempleo casi que está en el lado femenino. Pero si profundizamos un poco más en las razones de por qué se está dando esa situación, encontramos que ese desempleo del lado femenino tiene muchas respuestas. Unas pueden ser que las mujeres tienen hijos y que el sistema no les permite con hijos seguir trabajando o seguir estudiando. Y el otro tema es que como país no tenemos otra salida. Donde tenemos margen de incrementar empleabilidad es en las mujeres. Entonces necesitamos ver como país cuáles son las estrategias para que esas mujeres puedan tener las capacidades y las condiciones que necesitan para trabajar. Y con un desafío adicional, las proyecciones de crecimiento en empleo están en áreas enfocadas en la economía del conocimiento, ingenierías, son áreas en donde particularmente las mujeres no participan. Entonces como país tenemos un desafío y esa decisión las niñas las toman, los niños y niñas lo toman antes de los 12 años. Entonces, si ya en la escuela no tomaron la decisión de que les gustaban las ciencias duras, no les va a gustar. Y es en el área donde está creciendo el empleo. Entonces, es un desafío. Tenemos que
ver de qué manera adaptamos nuestro sistema educativo, primero, para que las mujeres puedan seguir estudiando independientemente de si tienen hijos o no, o que puedan trabajar independientemente de si tienen hijos o no, pero también para que puedan capacitarse y formarse en las áreas donde van a tener mejores posibilidades de encontrar empleo. Y eso es algo que tenemos que analizar. El empleo informal ha crecido. En Costa Rica, y eso lo advertían, es carísimo ser formal. Aquí hay una, no sé si lo metimos acá no está. Pero bueno, se saca la correlación, por ejemplo, en Japón y en Alemania cuesta prácticamente cero. En Costa Rica por cada dólar hay que poner 0.6. Entonces, claramente eso desestimula la formalidad del trabajo. Eso significa que estamos dejando de percibir garantías sociales, que estamos dejando de percibir una serie de cosas. Y tal vez el análisis va en otra línea, no es mantener el techo. Tal vez los más pequeños deberían tener un régimen diferenciado, en donde si no van a pagar el 100%, que paguen el 50%, pero que paguen. Y tal vez entonces eso logre que esa... Y el problema es la tendencia. O sea, la tendencia es a que la economía informal está creciendo en Costa Rica. Los resultados educativos son pobres, esto también es lamentable. El verde es promedio de OCDE, Chile, Brasil y Costa Rica. Entonces, Costa Rica es uno de los países, como les decía, que más destina dinero a educación, pero es uno de los países que recibe peores resultados. Claramente es algo que hay que analizar y que hay que enfocarnos en ver las soluciones. Ahí tenemos algunos elementos interesantes, que es que como país no nos hemos enfocado en la formación de primera infancia. Los resultados que tiene OCDE ya probados es que los niños que tienen educación de primera infancia tienen mejores resultados en primaria, secundaria, universitarios y laborales. Empiezan a desarrollar esas capacidades de interrelación entre las sociedades y tienen más éxito en las etapas superiores. Es lamentable, ahorita no preciso el dato, pero si no me equivoco, Costa Rica en la prueba de matemáticas quedamos como el 55 de 63, una cuestión así. Y en otras los resultados no son muy favorables. Entonces, nos hacen un llamado de atención ahí, el sistema de educación no está funcionando. Tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí y ver cómo logramos mejores resultados. Los que tienen mejores resultados son, bueno, Finlandia, que es el modelo, Corea tiene muy buenos resultados, Japón tiene muy buenos resultados, y no quiere decir que tenemos que usar los modelos de ellos, quiere decir que nos tenemos que ver al espejo e identificar cómo solventamos eso. El tratamiento de aguas residuales es deficiente, entonces ese es el otro reto que plantean como segundo. Y el último reto, adoptar reformas para impulsar el crecimiento de la productividad. Aquí, lamentablemente, las proyecciones de productividad en Latinoamérica, no es solo el caso de Costa Rica, han venido decreciendo y casi que lo hemos sostenido con otras variables de costos de producción, pero la productividad como tal ha venido decreciendo. Ahí está el comparativo en el 90 y el comparativo 2010-2015. El cambio anual promedio era eso, perdón. Las actividades de investigación y desarrollo son limitadas. Si ustedes ven, en Costa Rica estamos en el 0.5 del PIB. El promedio OCDE anda en poco menos de 2.5. Los países que lo hacen bien en esto, por ejemplo Japón, casi 3.5. Vean qué interesante Corea, que esto fue lo que le dio el brinco a Corea, lo que permitió que Corea sea lo que es hoy, y con proyecciones a crecer. El debate en Corea es que quieren llegar al 5 en investigación y desarrollo. Claramente de ahí salió Samsung, de ahí salió Hyundai, de ahí salió Kia, de ahí salió LG, todas estas empresas surgieron de esta apuesta que hizo el país y que ahora le está dando tantos réditos. Lo cierto es que todos los países que han crecido a más del 5% en los últimos 10 años destinan más del 2% del Producto Interno Bruto a investigación y desarrollo. Nosotros estamos en 0.5.
La educación superior contribuye poco al gasto público en investigación y desarrollo. No hemos logrado hacer esa transición, eso que funciona también en países como Holanda, por ejemplo, que es el Triple Helix, que es donde el sector público, el sector privado y el gobierno tienen un mismo eje, definen un mismo eje de desarrollo y cada quien hace su parte. En los países OCDE, una buena parte de la inversión, investigación y desarrollo la hace el sector privado. En Costa Rica, prácticamente lo poco que se hace de investigación y desarrollo viene del sector público y se hace desarticulado de los sectores productivos. Entonces, nuevamente, un tema que hay que analizar. La regulación restringe la competencia en los mercados de bienes y servicios, es lo que les había comentado, ¿verdad? El nivel de puntuación en el tema de bienes de competencia. Los bancos estatales tienen un papel dominante, pero costos más altos que los privados, y llaman la atención en un tema que dice que Costa Rica no tiene banca de desarrollo. Los bancos estatales son comerciales, su estructura es comercial, su modelo es comercial y su orientación operativa es comercial. No son bancos de desarrollo. Y eso para cualquier país es muy nocivo. Es por eso que tenemos esos márgenes de intermediación que básicamente son márgenes de intermediación comerciales y no de promoción de desarrollo. Acá están un poco los gastos en salarios y gasto general, comparando los bancos públicos y los bancos privados, 2013, 2014 y 2015. Y si vemos, la tendencia es a ir empeorando, no a ir mejorando, ¿verdad? La calidad de la infraestructura de transporte es pobre, yo creo que en esto estamos todos claros, ¿verdad? Latinoamérica está mejor que nosotros y OCDE el promedio anda por encima de 5, siendo 1 el peor y 7 el mejor. Bueno, aquí hay algunos resúmenes de los principales hallazgos, pero yo creo que parte de esos temas los he conversado en el transcurso de la presentación. Aquí están las recomendaciones: reducir el déficit del gobierno central en 2 puntos del PIB durante 2016 y 2017 y en 1.5 adicional posteriormente, mejorar la eficiencia del gasto público, fortalecer la efectividad de la política monetaria para lograr la estabilidad en los precios mediante las reformas institucionales apropiadas, establecer un sistema de garantías de depósito. Esto es un tema que fue algo sensible en la Asamblea Legislativa, sin embargo, es la herramienta que funciona en prácticamente todos los países del mundo para generar esa competencia sana entre los bancos públicos y privados, que está siendo un problema para Costa Rica. Aumentar la oferta de servicios de cuidado y educación infantil, simplificar la estructura de salarios mínimos y hacer cumplir la ley, o sea, básicamente promover la formalidad y no la informalidad. Adoptar una estrategia integral para reducir la alta informalidad en el mercado laboral, establecer la mejora de los resultados educativos como la principal meta para las políticas adoptadas, desarrollar un sistema de aprendizaje en el que participen activamente los empleadores, un poco la educación dual y esas alternativas que se han estado conversando, dar más independencia a la Comisión para la Competencia, mejorar la gobernanza corporativa, fortalecer el diseño institucional para alinear las políticas a fin de impulsar la productividad, mejorar el entorno empresarial y simplificar el marco institucional y legal de las agencias de obra pública. Ahí pueden encontrar información sobre el estudio o el estudio en su totalidad en esa dirección. Y lamentando que me extendí un poco más, quedo más que a la orden para cualquier consulta, observación o recomendación. Muchas gracias, don John. A partir de este momento abrimos entonces un periodo de preguntas. Como les comentaba, por favor, vamos a ser concretos. Levantando la mano, la compañera se va a acercar con el micrófono. Van a hacer 5 preguntas. Señor ministro, quisiera que me hablara un poco, porque yo me doy cuenta de la existencia de esta organización en el marco del trabajo de la Administración de Finanzas Personales. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Nuevamente. Sí, por favor. Ajá. Que yo conozco la existencia de esta organización en el marco de la elaboración de políticas de las finanzas, de la Administración de Finanzas Personales.
de la importancia de educar a la población de México, en este caso concreto, en manejar adecuadamente sus finanzas personales. La CONACYF, desde hace 2 años, ha venido implementando una política pública para educación en esta materia. Entonces, quisiera saber qué propuesta tiene esta organización para Costa Rica en esta materia. Sí, gracias. Ahí van a haber temas que son extremadamente específicos. Recordemos que son más de 270 comités, ¿verdad? Entonces, ellos abarcan temas muy diversos y son muy específicos en cada uno de esos comités. Yo no sé, Marian, si tenés algún criterio específico sobre ese tema en particular, pero sí, por favor. Hay un estándar o una recomendación de la organización sobre el tema de educación al consumidor financiero y de hecho CONACYF y las superintendencias lo han estado analizando y utilizando como guía, al igual que la Dirección de Consumidor del MEIC. Entonces, sí se está tomando en cuenta como el ejemplo de mejores prácticas que se tienen en ese tema. Y para la OCDE es un tema muy importante. Luego de la crisis se volvió aún más importante el poder educar a los consumidores de los derechos y obligaciones que también tienen en el área financiera. Sí. Es como yo les decía, al final de cuentas todas las alternativas de la organización promueven el mayor bienestar para la población. Entonces son áreas súper diversas, muchísimos temas en lo que ustedes se puedan imaginar. Hay un comité que trabaja en eso y que promueve las mejores prácticas. No sé si alguien tiene más preguntas. ¿Sí? La OCDE es una alternativa para Costa Rica, ¿verdad? ¿Tiene Costa Rica alguna otra alternativa en el caso de que en la Asamblea Legislativa no se pusieran de acuerdo? Porque eso es muy común en este país. ¿Tiene alguna otra alternativa Costa Rica para, o una estrategia de desarrollo diferente que sea la OCDE? Sí, bueno, ahí el tema, la OCDE al final de cuentas lo que va a hacer es sacarnos una foto. Nos va a decir dónde hay problemas y cuáles recomiendan que sean alternativas de solución a partir de las experiencias que han tenido sus miembros. El hecho de que Costa Rica no logre ser miembro no quiere decir que no vayamos a tener la hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer. Ahora, el ser miembro lo que nos hace es garantizar un mantenimiento de esa orientación de Costa Rica a las mejores prácticas. Pero el hecho de que la Asamblea lo acepte o no lo acepte, de que seamos miembros o no seamos miembros, no quiere decir que no. Solo el proceso me parece a mí que es de muchísimo valor. El proceso nos permite construir las hojas de ruta en los diferentes temas en donde necesitamos soluciones. Sería lamentable, a mi criterio sería sumamente lamentable que Costa Rica no llegue a ser miembro. El desafío que se ha planteado el país es que esto sea en el 2018. Me parece a mí que sería extraño nuevamente encontrar oposición a algo que va a generar bienestar para la población. Pero bueno, como bien usted dice, a veces en Costa Rica uno no sabe qué puede pasar. De todas formas, me parece que el valor agregado del proceso no es, o sea, el ser miembro no es el fin, es el medio para lograr mejores condiciones para la población. Buenas noches. Que en esto sería un esfuerzo país, ¿verdad? ¿Qué rol tiene, porque no lo alcancé a ver, posiblemente estaba muy cargada la diapositiva, ¿no? ¿Qué rol tiene, digamos, el sector privado? Porque me pareció alcanzar a ver solo sector público. ¿Qué rol tiene el sector privado? ¿Qué rol tienen las entidades públicas? Las universidades públicas, que como usted lo mencionó, es fundamental. Sí. Sobre todo en la parte de investigación, desarrollo, tecnologías de información, educación, innovación, creatividad, productividad. ¿Y qué rol, por ejemplo, tiene, ya más específicamente, CINDE y la OSEX en esto? Que, bueno, CINDE puede ser, en los últimos 30 años, CINDE, hay que reconocerle que como organismo privado ha impulsado en coordinación, desde luego, con sector público, el
la atracción y el desarrollo y el crecimiento. Y eso lo digo porque, y en este caso generalizo a todos los gobiernos, no a uno en particular, y ahí lo típico de nuestros gobiernos de los últimos 20, 30 años es que van pasando y van pasando ahí un hábito de perro y nada se logra, a nada se llega. Entonces, y en esto, 2 años, y usted, señor ministro, que tiene un amplio conocimiento, experiencia en esto, 2, 3 años en una gestión de ese tipo no son nada. No son nada, hay que correr mucho. Sí. Entonces me gustaría como conocer su opinión. Tal vez empiezo por el sector privado. Efectivamente, la organización es un modelo interesante que promueve esa correlación entre todas las variables, como les he comentado. De hecho, ustedes ven que es interesante que una evaluación económica tocan temas de educación, tocan temas de finanzas del Estado, tocan temas muy amplio. Y de igual forma funciona con el sector privado. El sector privado tiene su equivalente, que es como una especie de institución paralela a OCDE, que es precisamente el equivalente, digamos, a nuestras cámaras empresariales, donde tienen representación las cámaras empresariales, y entre ellos también interactúan, hay correlación, promueven el tema de alianzas público-privadas y todas las buenas prácticas que se pueden gestionar a partir del sector privado. Promueven ética en la gestión pública, pero también ética en la operación privada. Entonces es esa dinámica de tratar de promover mejores ciudadanos, que al final de cuentas eso genera mayor bienestar para la población. Las universidades es lo mismo. De hecho, la OCDE envía invitaciones a la Universidad de Costa Rica y a las otras universidades del Estado, bueno, y privadas también. Ahora en julio Marian, en junio en junio. En junio se hace un evento grande donde participa el sector privado, participa la academia, participan todos los actores, precisamente promoviendo esa dinámica representativa de las sociedades que genera tanto bien. Con CINDE hay comité de inversión también, y nuevamente CINDE es uno de los modelos de atracción de inversión, que es el de Costa Rica. Curiosamente, esa es una de las áreas, yo no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, la promotora de comercio exterior de Costa Rica es la número 1 del mundo, por encima de Estados Unidos, por encima de Alemania, por encima en OCDE somos número 1 en promoción de exportaciones. Entonces, en ese campo, curiosamente, somos nosotros los que vamos a compartir experiencia de cómo lo hacemos. El modelo de atracción de inversión CINDE es número 1 a nivel latinoamericano. Entonces también, en la parte de atracción de inversión y en la parte de promoción de exportaciones, Costa Rica lo hace muy bien. Y son parte de las dinámicas que funcionan dentro de la organización y en las áreas donde la organización identifica que Costa Rica tiene algo que aportar a la organización en esto, en temas ambientales y en otras áreas en donde, nuevamente, nosotros no es que lo hemos hecho mal, hay muchas cosas que hemos hecho bien, no somos tan feos, podemos ser más bonitos. Y creo que eso contesta bueno, y el tiempo, el timing. Recordemos que cuando hablamos de las diferentes alternativas, una de las alternativas era aceptación con tiempo, con plazo. No quiere decir que nosotros lo vamos a implementar en 2 años. Quiere decir que en 2 años se van a tomar las decisiones de que eso se va a implementar. Y en algunos casos hay cosas que podremos implementar. Nosotros enviamos 89 alternativas de todo del memorándum inicial, donde planteamos plazos. Nos dijeron que 89 era mucho, que teníamos que reducir eso. En eso estamos y es parte de la dinámica. El tema es que no es que se visualiza que en 2 años vamos a cumplir con todo eso. Lo que no hemos hecho en 30 años no lo vamos a hacer en 2. El tema es que vamos a direccionar al país hacia esa ruta. Vamos a darle la dirección al país, hacia ese rumbo vamos, y eso es lo que busca la organización. No que seamos igual a ellos, es que queramos movernos en esa dirección. ¿A quién ve usted liderando ese gran proyecto? En este caso, el mandato del presidente ha sido que sea el Ministerio de Comercio Exterior.
Buenas noches. Yo quisiera saber un poco más sobre los costos asociados a que Costa Rica pertenezca a la OCDE, porque, bueno, en noticias se ha hablado de los estudios que tienen que llevarse a cabo, la financiación de ellos, hablan como de una membresía que también tiene que asumir el país. Y también me gustaría un poco saber sobre los costos políticos de cara al cambio de gobierno que sería durante los 2 años que estaría usted comentando ahorita, que se plantearían para la formulación del plan más con años a futuro. Sí. En la parte de costos de ser miembro hay dos rubros ahí que se tienen que considerar. Uno es la parte de adhesión, donde se tienen que hacer todos los reviews, entonces hay visitas, hay intercambios y eso tiene una serie de costos asociados. Es difícil dar un dato exacto porque va a depender mucho de cómo funcione cada uno de las evaluaciones. En el caso de este año, digamos, se visualiza que los costos totales de viajes de las diferentes instituciones del Estado no deberían superar $500,000. Y tenemos que pagar los reviews de cada evaluación. Digamos, cada evaluación tiene un costo, pero son variables de las 22 evaluaciones. Ahora, desde mi perspectiva, les pongo un caso. Por ejemplo, OCDE acaba de implementar una política pública de transparencia bancaria, en donde los bancos de los diferentes países tendrían que reportar quién de X país tiene cuentas en el país Y y cuánto tiene. Curiosamente, todavía no ha entrado en vigencia y OCDE ya generó, ¿cuál es el dato? 80,000 eran. 80,000, ahorita no tengo preciso si era 80,000 o 70,000 millones de euros en impuestos. Simplemente de las personas que fueron a decir, miren, yo quiero formalizar mi situación. ¿Cuánto les debo? Y es eso. Entonces, si uno se pone a analizar los costos versus los réditos de funcionar como corresponde, en realidad los costos son marginales. Y el costo ya de membresía es variable también. Los países que más tienen, más pagan, y los que menos tienen, menos pagan. Hay un costo fijo y hay un fee que está correlacionado, es una fórmula correlacionada al Producto Interno Bruto de cada país. Entonces, dependiendo del Producto Interno Bruto de cada país, así paga. Entre más grande el Producto Interno Bruto paga más. Y ese es un poco el tema. El costo político, ahí es donde yo veo un valor agregado fundamental para el país. Esto lo que hace es trazar una hoja de ruta país, en donde quien quiera salirse de esa hoja de ruta, pues tendrá que, me parece a mí, mostrar los datos que justifiquen que se va a salir de eso. Porque aquí están los datos que justifican que tenemos que meternos en eso, que tenemos que ir en esa dirección. Si usted quiere cambiar esa dirección como político o como partido político, pues yo creo que no es tan sencillo como al día de hoy, que simplemente usted llegue y dice, ellos iban por allá, ahora yo me voy por acá. De cuando hay datos de por medio para modificar una ruta, en principio usted debería justificarlo. Y yo pensaría que sería muy difícil decirle a la organización que está equivocada. No quiere decir que no se puede equivocar, pero hay mucha experiencia y hay muchos datos y hay mucha historia que han demostrado que esas prácticas son las más recomendables y nuevamente no quiere decir que no nos podamos salir de esa práctica, quiere decir que quien venga tendrá que justificar por qué nos vamos a salir de esa práctica. Y ahí es donde yo veo el valor agregado precisamente que puede romper ese esquema de política que en algunos sectores de Costa Rica, hay que decirlo, no es tan grave. Algunos sectores de Costa Rica tienen su ruta muy clara, independientemente del partido político la sigue, en otras áreas no es así. El punto es que podamos como país empezar a pensar en largo plazo y que no dependamos de las decisiones políticas del país, sino de los intereses de las mayorías. Creo que había alguien más con una pregunta. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por su exposición. Realmente aprendí bastante. Le agradezco. La pregunta es la siguiente. Usted que está en el gobierno y que puede ver el bosque político, ¿cuál es la posibilidad real, a su criterio al menos, o el criterio de otros jerarcas
del ministerio o de otros ministerios acerca de la posibilidad de que las grandes fuerzas políticas de este país se pongan de acuerdo para definir esa hoja de ruta y definirla y ejecutarla, obviamente, ¿verdad? Dado que pareciera que hay un estancamiento político en que cuesta mucho llegar a acuerdos. Un reflejo de eso es la Asamblea Legislativa, lo que cuesta el tema del déficit fiscal, problema, que no es un problema técnico, es un problema político para llegar a solucionar ese problema. Y ese es uno de los tantos problemas de este país, ya usted lo mencionó, hay muchos problemas en que necesariamente el acuerdo político es el determinante para que las cosas avancen. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, el otro día estaba con don Rafael Ortiz en una cena precisamente con el secretario general de OCDE, y conversando con él yo le decía que en muchos años yo creo que es en la primer cosa en Costa Rica donde todos estamos de acuerdo. Vea qué interesante, porque este proyecto nació en Gobierno de Liberación Nacional. Se continuó en un gobierno del PAC. Y es compatible completamente con las visiones. Es muy difícil decirle que no al bienestar de la gente. Es muy difícil justificar que uno está en contra de esto. Entonces, es muy interesante porque, bueno, incluso don Rafael, que es el presidente de la Asamblea y el del Partido de la Unidad, me decía, tenés razón, es el único tema en el que todos estamos de acuerdo. Por eso yo les decía temprano en la presentación que yo visualizo esto como la llave que va a abrir los espacios de conversación que se necesitan en el país para lograr los grandes acuerdos de reforma que hasta el día de hoy ha sido prácticamente imposible alcanzar en tanto tiempo. Y yo no sé si será que soy optimista o no, pero yo pensaría que esto debería tener el apoyo político de todos los partidos. Hasta el momento no he identificado oposición. Hay algunos que les gustan unas cosas más que otras. Al Frente Amplio hay unas cosas que no le gustan, pero otras que le encantan. En realidad es el único que he identificado que hay algunas cosas, el Movimiento Libertario hay unas cosas que no le gustan, otras que le encantan. Pensaría yo que Costa Rica es un país medio, no es de extremos, y van a haber cosas que no nos gusten a todos. El punto es que le gusten a la mayoría. Y al menos en este caso me parece a mí que este es un proyecto, es un megaproyecto en realidad gigante, pero que cuenta con el beneplácito de la mayoría. Creo que hay otra pregunta ya. Bueno, y otra acá. Cuando usted mencionó las reformas que requiere Coprocon o que se han mencionado sobre Coprocon, obviamente implementarlas va a requerir una modificación de la ley, de la ley de competencia. ¿Cuántas otras leyes se visualizan? Y bueno, cuando nos referimos a la Asamblea en el marco de la OCDE, básicamente lo que se menciona es el tema de la reforma fiscal. Pero bueno, por lo menos de su exposición concluyo que también se va a requerir modificar la ley de Coprocon o la ley de competencia. ¿Muchas otras leyes se van a requerir modificar o básicamente...? El dato exacto de cuántas leyes vamos a requerir modificar en este momento no estaría en capacidad de darlo, porque nuevamente depende de los resultados de cada uno de los reviews. Por ejemplo, yo le puedo decir que el compromiso del ministro de Economía es que probablemente a mediados de este año se estaría enviando la modificación o el proyecto de ley para modificar la Coprocon. Y nuevamente, probablemente sería muy difícil justificar esa modificación si no se tiene un sustento y un respaldo que explique, que justifique el por qué se tiene que modificar. Y yo creo que si logramos entrar en esa dinámica, eso puede habilitar que hagamos muchas reformas
que como país se necesitan. En México, por ejemplo, es muy interesante el caso, en México pasaron en cuestión de 3 años 11 reformas, entre ellas la reforma educativa, la reforma de telecom, temas súper sensibles como país, pero pasaron. Es diferente cuando se tiene un instrumento para orientar las decisiones a lo racional y no a lo pasional. Y yo creo que eso es el gran valor agregado que genera este proceso. Buenas noches. Primero le agradezco la presentación, es muy importante. Hay mucho tema que abordar en forma específica, pero es obvio la situación, ¿verdad? En todo caso, mi pregunta es un poco genérica. Para mí es como muy sencillo, o sea, iniciar esto es prácticamente sí, está bien. Hay que dejarlo emocional, los mismos datos reales, como dice usted. La parte real te señala, no queremos señalar, pero va a señalar ineludiblemente. Tomamos una fotografía porque no podemos medir un cambio si no tenemos un parámetro inicial, me parece muy bien. Hacemos todo el proceso y llegamos al final. Pero al final hacemos una especie, si puedo señalar, una especie de benchmarking, o sea, hacemos lo mejor que se está haciendo en otros países y me parece excelente, hay que aprovecharse y en buena hora. Yo soy muy positivo y soy muy creyente de eso y hay que intentarlo. Sin embargo, desde un punto de vista de seguir modelos, me parece interesante que hay una variable que ni siquiera escuché nombrar. Sí, ya voy a formular la pregunta. Sí habló de la no ineludible relación de establecer lo social, con lo económico, con lo ambiental, etcétera. Pero hay una palabra que yo no veo allí o la veo de una forma muy solapada, que al final y al cabo, como un asunto de voluntad política, a veces trae al traste algunas mejores voluntades, y es la palabra cultura. La parte, esa variable cultural no la veo o no la percibo involucrada. Y hay temas de mucho peso para el país, por ejemplo, uno que pasó muy rápidamente y yo entiendo, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, lo que es la parte de desechos sólidos en el país, etcétera, etcétera, que es un poco romántico, ¿no? Pero los datos reales nos dicen otras cosas. En ese tema, por ejemplo, factores como la parte cultural es sumamente importante. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo dar un modelo lo más completamente posible que me lleve a un punto de acciones sin involucrar una variable tan importante como la parte cultural de nuestro país? Sí. Ahí tal vez, ahorita le pediría a María que amplíe si hay algún grupo específico que se enfoque en cultura. Le doy mi percepción inicial. Acá, si bien es cierto, y así lo interpretaría yo, el tema cultural es algo fundamental, creo que el tema cultural no necesariamente es algo que pase por estándares. Es una cuestión, me parece, muy propia de cada uno de los países y que precisamente de eso se trata, es lo que nos hace lo que somos. Yo le puedo contar, por ejemplo, nosotros qué estamos haciendo en el tema de cultura, que es muy interesante y es un poco la transformación que está haciendo la ministra de Cultura, precisamente, que para mí fue algo muy interesante y muy gratificante visualizarlo, y es el enfoque de incorporación de los temas culturales en la economía creativa. Ha sido muy interesante ver ellos cómo han estado promoviendo que el tema artístico, por ejemplo, no sea solo una vocación, sino de los artistas también comen y tienen que comer bien. Y eso es algo que hemos estado promoviendo con ella, precisamente estableciendo toda la estrategia de cómo lograr insertar a todo el sector de economía creativa en el comercio internacional. Y nosotros lo vemos así. Ahora, yo no sé, Marian, si hay un tema específico, un grupo específico que hable del tema cultura en OCDE. Tal vez creo que yo entendí la pregunta en otro sentido, pero para agregar, cuando hablamos de modelos, digamos, la riqueza de la organización es que no solo hay países grandes, ¿verdad?, sino que hay países más pequeños con características tal vez similares a Costa Rica, por ejemplo, Irlanda, Bélgica, que han seguido un modelo de desarrollo similar o de cambio similar a Costa Rica, Colombia. Entonces,
a la hora, o sea, lo rico de la discusión en los comités es que están los 34 países miembros, también hay otros países invitados, y que no hay un modelo, un único modelo, sino lo que se busca es que cada país pueda aprender de lo que le funcionó y lo que no le funcionó también. No es solo lo que sí funcionó, sino que puedan decir, nosotros intentamos esto y no funcionó por estas razones. Tengan cuidado, nada más, ustedes lo pueden seguir, pero tengan cuidado. Y para darle un ejemplo, por ejemplo, Colombia hizo un cambio en su sistema de compras públicas que ha sido muy exitoso. La persona que lo lideró vino acá a Costa Rica a compartir como parte de una de estas evaluaciones, y aunque somos culturas similares latinoamericanas, pero se puede aprender de en la complejidad de un país como Colombia, mucho más grande que Costa Rica, qué hicieron para que esa reforma fuera efectiva. Entonces, sí creo que sí se toma en cuenta la diferencia que puede haber entre países. Hay países latinoamericanos, hay países más pequeños, países más grandes, y que lo rico es que se crea esa red donde hay interacción y donde los expertos aquí en Costa Rica, los diferentes ministerios, pueden hacer consultas directamente a sus contrapartes, al técnico que implementó esa gran reforma, cómo lo hizo, cómo lo manejó, qué le funcionó, qué no le funcionó, y adaptarlo a la realidad costarricense. Entonces no es un solo modelo de una talla única, sino que hay muchos modelos. Y también comentarle que la organización trata de resaltar en todos sus estudios casos de cada país que ha hecho bien. Entonces, si usted lee varios estudios que han hecho sobre Costa Rica, siempre buscan dar un ejemplo de cosas que Costa Rica también ha hecho bien para que le sirvan de modelo de una forma adaptada a otros países. No sé si por ahí iba su pregunta también. Ujú. Sí. Como ustedes gusten, yo... No, excelente los comentarios. De alguna manera me contestó, pero cuando yo hablaba de cultura hablo del comportamiento de la persona cuando asume roles, del comportamiento de la persona para asumir retos, el comportamiento cultural para crecer, para organizarse, la interacción profesional, esa interrelación tan ambicionada en nuestros países de trabajar interinstitucionalmente, que ese tipo de cosas que al fin y al cabo cuando usted comienza a hilar fino, al fin y al cabo comienzan a ver fuerzas que yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero figurar, no quiero figurar, quiero hacer, no quiero. Todo ese proceso es la parte cultural a la que yo me refería, no a la parte cultural desde el punto de vista artística, que vale el criterio. Y quiero ser claro, me preocupa esa variable en ese sentido, que para hacer esto no es solo llegar al final, que me parece genial, sino es llegar al final, pero a la hora de hacer concertación y a la hora ineludiblemente de tocar responsabilidades, eso va a requerir un cambio cultural o de mentalidad, no solo a nivel profesional, sino de la entera población. Lo más sencillo, la gente realmente, por ejemplo, me voy con la parte de tratamiento de agua, los desechos sólidos, eso cala y pueden ser los mejores programas, la contaminación ambiental, la actitud que tiene la población ante programas a nivel de contaminación ambiental, la cuestión vehicular, la cuestión de los, bueno, etcétera, etcétera. Hay tanto tema. Lo entiendo. Por ahí va el enfoque, ¿no? Y tal vez efectivamente, y es y no tal es vez en pesimista el complemento. comentario, es muy positivo. No, y es muy válido. Tal vez la respuesta va en la línea de que todo se tropicaliza. Nuevamente, no hay una receta cuadrada, decir usted tiene que entrar ahí, si no entran, no. Es adaptarlo a la realidad de cada quien. Y ahí tal vez, enfocándome un poco en teoría, en gestión del cambio, Kotter decía que tenés que insertarlo en la cultura de la organización, en caso de que sea una organización, y en este caso si es del país, pues tendremos que ver como país cómo vamos evolucionando en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes hacia ese tipo de dinámicas, que nuevamente, al final de cuentas, el punto es estar convencidos que lo que promueven es más bienestar para la gente. Sí, creo que hay otra pregunta ya. Bueno,
Vamos a ver, pero que sea concreta nada más la... Parte del problema se puede resolver ahí, con el tema de educación. Por ejemplo, en las escuelas, lo que es la cuestión ecológica, el desecho de la basura, todo eso. Por ahí puede salir. Eso. Muchas gracias, don John. Muchas gracias al Ministerio de Comercio Exterior. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Es muy, no sé ustedes, pero para mí es muy interesante ver cómo nos ven afuera. Es un organismo externo que nos viene y nos dicen, vean, esto es ustedes. Es un organismo totalmente apolítico. Y eso me permite para enlazarlos e invitarlos para el día de mañana, para que mañana nos puedan seguir a partir de las 6, porque vamos a tener, digámoslo así, algo que pudiera ser como la contraparte. Mañana vamos a tener una charla a partir de las 6 de la tarde, que es los principales hallazgos del 21º informe del Estado de la Nación. Entonces es algo como para ver, bueno, cómo nos vemos nosotros a lo interno y poderlo pegar con cómo nos están viendo desde afuera. Los invito mañana a partir de las 6, pueden hacer el link, lo pueden conseguir en el Facebook del colegio y también pues en el boletín ahí se envía para que ustedes puedan acceder a partir de las 6 de la tarde. De nuevo agradecerle a don John Fonseca su participación, a ustedes por haber estado aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.